Hermanos, en el día de hoy y en lo que nos queda de tiempo, vamos a seguir hablando de Nehemías. Conversando con mi hijo Lucas ayer, él me decía: papá, ¿por qué tanto predicas de Nehemías? Y aunque él me decía, es interesante, pero a lo mejor es mucho. Podrías cambiar a lo mejor a Sansón, a David. Y me daba ejemplos, ¿no? Y incluso me dijo, me gustaría incluso a mí mismo un día predicar. Ese es el deseo de todo joven y toda jovencita que quiere trabajar en el ministerio. Y el Señor eventualmente a todos los jóvenes le va a dar una oportunidad para que ellos demuestren su potencial, aunque Dios es el que da las fuerzas, pero Él nos da el aliento y la dirección y la orientación para presentar un sermón que realmente más que sermón para todos es para uno mismo. Y el sermón que nos toca hablar hoy es en cuanto a Nehemías, como les había mencionado, y para hacer un pequeño recuento una vez más, es importante no perder el hilo. Hablamos de este gran Nehemías, que le han llamado uno de los más grandes líderes que ha existido en el mundo, por causa de que él supo liderar a la gente en medio de tanta dificultad y tantos problemas. Nos encontramos que él le dice al rey Artajerjes que lo envíe a la tierra de sus padres, porque ni él había nacido allí, ni la conocía seguramente. Eran 900 millas de distancia y la trayectoria, como ustedes saben, tomó un aproximado de medio año desde salir de lo que es el imperio persa en ese tiempo, lo que es hoy día Irán, Irak, hasta llegar a Israel, a lo que es Jerusalén, para construir esa muralla. Entonces ya todo eso lo hablamos con lujo de detalles. Nos encontramos ahora en que entramos a lo que es el capítulo 5. No obstante, antes de entrar al capítulo 5, nos encontramos con el capítulo 4, que fue el que hablamos la semana pasada, donde ahí ustedes pueden ver el recuento o el resumen de lo que ocurrió en el capítulo 4. Nehemías y el pueblo se enfrentan a un hombre malísimo que se llamaba Sanbalat, se enfrentan a otro que se llama Tobías, se enfrentan a los árabes, se enfrentan a los amonitas, incluso a otros enemigos que les llamaríamos los enemigos de afuera, que no querían que la muralla se levantara. Eso lo vimos nosotros en el capítulo 4. Y vemos que Dios le habló a Nehemías para que le hablara al pueblo. Y vemos que en lo que Nehemías le habla al pueblo, ellos se encuentran con esta fuerza, con esta unión, este ánimo, esta decisión, esta iniciativa y este propósito de levantar la muralla. Es algo como eso lo que nosotros necesitamos. Que el Señor nos dé fuerza, ánimo, decisión, iniciativas y propósitos para levantar murallas en contra del enemigo, para que el enemigo no entre a nuestros hogares, no entre a las iglesias. Ahora aquí ocurre algo bien interesante que nos llama a todos la atención cuando leemos a Nehemías. Y la pregunta es precisamente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después del capítulo 4? El hermano leyó el capítulo o parte del capítulo 5, en el cual vemos que, según el versículo 1, dice, entonces hubo gran clamor. Ahora, la palabra clamor, cuando se lee en los originales, se entiende como que hubo protesta y hubo murmuración. Pero espérense, todo iba bien. Había unidad, había fuerza, había ánimo. La muralla se estaba levantando. ¿Se recuerdan que estaba levantándose hasta la mitad cuando vinieron aquellos árabes malvados? Se detuvo por un poco de tiempo, pero después tomó más fuerza y continuó la construcción. Hasta que la palabra de Dios dice que incluso terminaron toda la muralla. ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué de repente nos encontramos con el capítulo 5, con el versículo 1, donde dice, entonces hubo gran clamor, protesta o murmuración, según la traducción, del pueblo y de las mujeres contra sus hermanos, los judíos? Yo hubiera entendido que hubiera sido murmuración en contra de los árabes, pero contra los hermanos judíos. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué hubo ese clamor y esa condición de enojo contra sus propios hermanos? Por eso que, hermanos, vemos ahora que en el capítulo 5,
Nehemías se encuentra, o se enfrenta más bien, al enemigo de la discordia entre hermanos. Miren lo que sucede. Satanás, el diablo, no pudo hacer nada con el pueblo de Israel, con los enemigos de afuera. Lo intentó, los acusó, se mofaba de ellos, se reían, se burlaban, incluso los amenazaron de muerte. Y el pueblo se unió y comenzó a levantar la muralla sin ningún problema. Pero ahora vemos algo totalmente diferente. Vemos que Nehemías se enfrenta al enemigo de la discordia entre hermanos. Les vamos a explicar por qué. Incluso el pueblo lo dice de la siguiente manera en el versículo 2. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Miren lo que estaba atravesando el pueblo. Se habían unido, todos ellos, se habían unido para levantar esa muralla. Habían logrado levantar la gran muralla de Jerusalén, la que hoy en día incluso vemos la base de ellos, de aquellos ladrillos y piedras inmensas. No obstante, la gente comienza a reclamar y comienza a decir, somos muchos, nuestros hijos y nuestras hijas, y hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Porque si no comían, morían. ¿Qué nos estaba diciendo este versículo? Nos estaba diciendo de que había una gran hambruna. El pueblo comenzó a experimentar algo nuevo, hambre. Y cuando hay hambre, hermanos, se nos olvida de nuestro apellido. Cuando hay hambre, se nos olvida quiénes somos, si venimos de la alcurnia o venimos de una cuna sencilla, simple y pobre. Cuando hay hambre, el orgullo desaparece y la gente busca y trata de lograr obtener un pedazo de pan duro, aunque sea, para poder irse a la cama, quizás con un bocado. Eso es lo que ellos estaban experimentando. Yo no sé por qué ocurrió. No sé por qué permitió Dios que se unieran de tal forma que comenzaron a levantar esa muralla en 52 días, 2.5 millas de largo y 220 acres de trabajo. Pero sin embargo, no tenían nada para comer. Su concentración fue tal que se preocuparon de la muralla y se logró, pero no había nada para poder comer. Otro versículo lo dice de la siguiente manera. Y había quienes decían, o sea, otras personas, hemos empeñado, dice, nuestras tierras, hemos empeñado nuestras viñas, hemos, dice, empeñado nuestras casas para poder comprar grano a causa del hambre. Mire cómo era. Era tan grande el hambre, la hambruna, que ellos comenzaron a vender sus tierras, sus terrenos, las siembras ya no eran de ellos. Vendieron sus viñas o todos sus sembrados. Vendieron las casas que poseían cada uno de ellos. ¿Por qué? Para poder poner algo en sus labios, en su boca y poder alimentarse. Miren lo drástico que ocurrió de todo lo que hemos hablado de Nehemías desde un principio hasta ahora. Hay un cambio drástico, pero Dios permite todo, porque siempre el cristiano va a ser probado. No porque todo ande sobre ruedas y ande todo bien, significa que va a seguir color de rosa por el resto de nuestra vida. Van a haber problemas y dificultades. Se va a encontrar algo, como decían nuestras hermanas, en su cuerpo, que los médicos pudieran decir, puede ser cáncer, y comienza la lucha,
Y comienzan las rodillas a doblarse más a menudo. Y comienza la oración más continua. Cuando falta el dinero, cuando falta las fuerzas, o cuando los doctores dicen cuidado porque puede ser cáncer. Y esta gente, hermanos, se encontraba en estas condiciones. Vemos entonces que estaban quedando completamente pobres. Lo habían vendido todo, sus casas, sus viñas, sus terrenos, a causa del hambre, y estaban quedando sin nada. Y tenemos otro versículo que nos dice, y he aquí que otros, esta no es la misma gente que hablaba, eran otros que se ponían a hablar allá, otro por acá y otro por otros lados. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en Jerusalén en ese momento? En el año 444 aproximadamente, antes de Cristo. La gente estaba muriéndose de hambre. Y aquí que otros, que nosotros, dice, dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están, dice, ya no tenemos posibilidad de rescatarlas. ¿Sabe lo que había pasado? La gente comenzó a vender a sus hijos. ¿Se da cuenta cómo fue degradándose todo? Primero comenzaron a pedir prestado porque no tenían dinero para poder comprar grano. Después de haber pedido prestado, no tenían cómo devolver el dinero a los prestamistas. Y comenzaron a vender sus casas, sus terrenos, sus viñas, sus plantaciones y todo. Y la gente quedó totalmente sin nada, sin dinero, con deudas, sin sus tierras o sus propiedades en absoluto. Y tuvieron que incluso vender a sus propios hijos como esclavos para poder pagar algo de su deuda. Lo que estaba sucediendo era que se estaban vendiendo unos a otros como esclavos. Incluso dice el versículo ahí que algunas de las jovencitas de las hijas ya pertenecían a hombres porque se le habían vendido como esposas. Mire lo que ocurre. Eso me hace recordar el momento en que los israelitas salen de Egipto y todo iba bien, se abre el mar Rojo, pasan ellos en un milagro portentoso y después de haber cruzado el mar se cierra y mata a todos los soldados enemigos de Egipto. Ni uno fracasó de los judíos. Hasta sus bueyes, sus animales pasaron con ellos. Todo iba bien. Cuando tenían hambre venían codornices, les daban de comer. Maná caía del cielo, que es pan que caía del cielo, y ellos recogían para comerlo, porque era masa para comer. Cuando necesitaron agua, las aguas se transformaron en agua dulce y pudieron tomar. Todo iba bien. Pero cuando se encontraron con esas dificultades, había muchos que decían, mejor sería que regresáramos a Egipto. Allá éramos esclavos, pero teníamos cebollas y teníamos ajos para comer. Y es una forma despectiva de decir las cosas. Porque pudieran haber dicho, teníamos pan, teníamos manjares, pero no. Decían, teníamos cebollas, teníamos ajos, cosas fuertes que llegaban incluso a picar. Pero despectivamente lo decían. Por eso que ellos dijeron, mejor muriéramos aquí en el desierto. Mejor muramos aquí. Pero hay unos oídos grandes en el cielo. Y son los oídos de Dios. Y Dios escuchaba el murmullo, las palabras de enojo de aquellos hombres. Y Dios les dijo, está bien, si quieren morirse, yo les concedo su petición. Por eso, hermanos, hay un dicho común que dice, no escupas para el cielo, porque en la cara te va a caer. Y ocurre al pie de la letra. Los que se burlan de otros, ahí caen
los que se burlan o se mofan de algunos van a caer en el mismo problema. Y después van a tener que darse cuenta que fue su actitud inmadura, poco cristiana, poco temerosa de Dios, que los llevó al mismísimo problema en que se encontraban incluso otras personas que ellos se burlaron o se mofaron. Esta gente, hermanos, hemos tenido que pedir prestado trigo. Hemos empeñado en nuestras casas, hemos empeñado en nuestras viñas, hemos tenido que pedir prestado dinero para pagarle precisamente al rey Artajerjes en Persia. Hemos tenido que pagar con nuestros hijos y nos están haciendo esclavos de extranjeros. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el título de este sermón tiene que ver con los problemas internos? Porque el capítulo 4 hablaba de los problemas que venían de afuera. Pero el problema aquí que vemos, hermanos, es que todas estas penurias que estaban pasando el pueblo de Israel no venían de afuera. No fueron creadas por Sanbalat, Tobías, por los árabes, los amonitas, nada que ver. Ellos estaban asustados porque la muralla se había levantado. Entonces, ¿cómo es que sucedieron estos problemas internos? Pues la palabra de Dios nos dice en el capítulo 5 y versículo 6, dice que Nehemías dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. ¿Qué está pasando? Aparentemente los mismos hermanos dentro de aquella muralla en Jerusalén estaban cobrando impuestos hasta el punto de que estaban empobreciendo a sus propios hermanos dentro de Jerusalén. El mismo pueblo internamente, los más poderosos, se comenzaron a aprovechar de los más débiles y comenzaron a decirle, paga con tu casa, paga con tu sembrado. Y cuando ellos pagaban, seguían endeudados. Paga con tu hijo entonces. Y lo que estaban haciendo aquellos hombres judíos era tomar a sus hijos y venderlos afuera a los extranjeros. Cosa de que sus padres se esforzaran más de alguna forma y trataran de comprar a sus hijos, implicando que los extranjeros comenzaron a vender a los hijos a sus propias familias. Lo que ocurría aquí, hermanos, era un caos que jamás se había visto en el pueblo de Israel. Entonces, Nehemías les dice, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a vosotros. Lo que estaba pasando era algo increíble. Tomaban a los muchachos y a las jóvenes porque la gente debía dinero. Esos muchachos eran vendidos a los extranjeros y después los propios padres tenían que volver a comprar a sus hijos. Y cuando Nehemías, el gran líder, se dio cuenta de esto, se volvió loco. ¿Cómo es posible que esté ocurriendo tal cosa? Los problemas externos ya no existían. Los problemas internos habían surgido de tal forma que el pueblo estaba sucumbiendo internamente por ellos mismos. Hay un dicho, hermanos, que de alguna forma u otra, lo pongo ahí, si Satanás no logra vencerte con los enemigos de afuera,
tratará de vencerte con los amigos de adentro. Este Nehemías era un hombre muy inteligente, entregado a Dios. Recuérdense que cuando supo el problema de la muralla, fue y oró 4 meses, y después de orar fue donde el rey, y cuando el rey le dijo, bueno, dime qué quieres, él le dijo, espérate, rey, déjame ir a orar. Buscaba de Dios. Y en este momento él dice que él fue y meditó en lo que estaba pasando. Igualmente cuando llegó a Jerusalén y vio que las murallas estaban en el piso, él dice que fue a caminar, no le dijo a nadie, y fue a meditar y a mirar las murallas. Es sorprendente este hombre, la mente que tenía. Cuando escuchó estas cosas, les dijo, no cobres interés de tu hermano. Pero él no se lo decía solamente porque era de buen corazón, sino que porque estaba escrito que no debían cobrar interés. ¿Saben ustedes que la palabra de Dios nos dice en Proverbios 6, nos dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún la 7ª abomina su alma? Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos malos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y lo peor, esto es lo que abomina su alma, el que siembra discordia entre hermanos. Y estos judíos estaban sembrando discordia, enojo, rabia entre ellos porque estaban abusando de los más débiles. Pero Dios dice que Él abomina el que siembra discordia entre hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el que siembra discordia en la casa de Dios va a romper la iglesia, va a romper el ánimo de los hermanos. Y la palabra de Dios lo dice en Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y yo hacía esta pregunta. Marque usted, ¿qué significa la palabra casa y qué significa la palabra cae? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿A qué se refiere cuando dice casa? ¿Cuál cree usted? ¿A familia? ¿A iglesia? ¿A gobierno? Pues yo pensaría que a los 3 de ellos tiene que ver con que es una casa. Un gobierno puede destruirse. Comienzan guerras entre ellos. Una casa se rompe en pedazos. Los hijos se separan enojados, y peor, los padres se separan, y una iglesia se parte en 2, y los hermanos salen heridos porque alguien comenzó a sembrar cizaña. ¿A qué se refiere al decir cae? Y ahí yo puse que se refiere a que se destruye, se derrumba y se pelean. Todo por cizaña. Por eso que Pablo lo dice, si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Cuando Nehemías se encuentra con ellos y les dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la 100ª parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Ellos respondieron y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Gracias a Dios, esta gente, estos hombres y mujeres, entendieron lo que Nehemías les decía. Y ellos eventualmente decidieron aceptarlo. Y devolvieron todo lo que le habían quitado a esa gente. ¿Se da cuenta cómo termina toda la historia? Es sorprendente. Cuando el doctor dice, mira, te vas a morir, usted puede decir con toda su fuerza, estás equivocado. Porque el último que tiene la palabra es mi Dios. Te vamos a quitar la casa porque debes mucho, ya no tienes dinero, estás equivocado. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria.
Cuando el hombre o la mujer son como Nehemías, cuando ven que todo está destruido, las murallas se levantan como nada. Cuando comienzan a atacar, ellos con el arma en la mano ponían el ladrillo hasta que levantaron la muralla. Cuando comenzó la rencilla interna, cuando la cizaña comenzó a moverse, él tomó a los líderes y les dijo: ¿qué están haciendo ustedes? La palabra de Dios nos dice de que no deben cobrar interés. Y el Espíritu Santo es el resto, no Nehemías. Nehemías no redarguyó sus corazones. Fue el Espíritu Santo. Que todos aquellos nobles y hombres de dinero devolvieron todas las pertenencias a aquellos judíos. Es como si fuera una película que termina bonita. Así que, hermanos, pudiéramos decir de que Dios hace lo imposible, pero Él espera que cada uno de nosotros hagamos lo posible. Y lo posible es algo tan sencillo. Lo posible es doblar nuestras rodillas. Lo posible es sencillamente orar y decirle: Señor, en ti confío. Lo posible es cantar con todo su corazón en el momento de los cánticos. Lo posible es serle fiel al Señor con lo que el Señor le ha dado y no robarle. Lo posible es venir a la iglesia, a adorar a Dios en los días que hay servicio. Todo eso es posible. Eso no lo tiene que hacer Dios. Lo posible es doblar nuestras rodillas en nuestro hogar cada cierto tiempo y orar. Lo posible es tomar las Escrituras o el teléfono por último, porque ahí está la Biblia, y comenzar a leerla. Lo posible es levantar manos y adorar a Dios. Él hará lo demás. Él hace lo imposible. Necesitamos Nehemías, pero necesitamos pueblos dispuestos a escuchar a Nehemías. El rico le preguntó a Jesús y le dijo que envíe, en este caso fue Abraham, que envíe a alguien para que le hable a mis hermanos. El rico estaba muerto, los hermanos estaban vivos. Envía a alguien para que le avise a mis hermanos, para que no vengan a este lugar de tormento. Pero ¿qué respondió Abraham? A los profetas tienen que a ellos escuchen. Envía a Lázaro entonces. ¿Qué respondió Abraham? Si se levantara uno de los muertos y les hablara, ni a él creerían. Bienaventurados los que creímos y no lo hemos visto. Vamos a ponernos de pie para orar.